Muchas gracias, señor presidente. Señorías, ustedes jurídicamente no tienen razón. Por ese motivo presentamos el presente veto. La proposición que hoy debatimos es otro ejemplo de sectarismo del PSOE y de sus socios, cuya acción de gobierno se basa en la utilización partidista de las instituciones, en este caso del Código Penal. El derecho de reunión es una manifestación colectiva de la libertad de expresión y, por tanto, también es garantía de la opinión pública libre en una democracia. La calidad en una democracia no hay que restringirla al principio democrático participativo, porque existe la libertad de expresión con los límites fijados en la propia jurisprudencia constitucional. Es así. La libertad de expresión, de asociación, de reunión pacífica se agrupan juntos, pues frecuentemente están interrelacionados. Están protegidas estas libertades en instrumentos en los derechos humanos internacionales y se les considera esenciales para el funcionamiento de una sociedad pluralista y democrática. Últimamente, con las proposiciones que ustedes están presentando, han iniciado una hoja de ruta que limitan derechos, discriminan a unos españoles y otorgan privilegios a otros en función de lo que a ustedes les interese. Incluso, aunque para ellos dejen desamparados a quienes sí de verdad son víctimas de abuso, de acoso, de hostigamiento e incluso de odio, como ocurre en ciertos lugares del País Vasco y en Cataluña. Con esta proposición de ley nos encontramos ante un nuevo intento de limitación selectiva de derechos constitucionales en función de la ideología de quien la ejerce. En consecuencia, el espíritu de esta reforma adolece de los principios jurídicos más elementales en nuestro Estado social y democrático de derecho. Hoy no debatimos el derecho a las mujeres a interrumpir su embarazo, ni los medios públicos o privados para que ejerzan este derecho. Hoy discutimos que se incluya en el Código Penal un nuevo tipo con el que se considere per se la participación pacífica en reuniones y si la libertad de expresión debe de tener un nuevo límite. Nunca una reunión en sí misma puede considerarse limitativa de derechos, ni impedimento para el ejercicio de un derecho, si no supone una coacción u hostigamiento de suficiente entidad desde el punto de vista penal. El derecho constitucional, la libertad de expresión, es una garantía democrática, nos guste o no el mensaje. Solamente cuando colisiona con otro derecho, haciendo que el ejercicio de éste se vea impedido, puede establecerse límites. Es un principio del derecho penal que ustedes evidentemente desconocen. En un supuesto de colisión de principios y de derechos debe prevalecer uno u otro en función de las circunstancias y si quedan impedidos en su ejercicio o no. Tampoco lo conocen ustedes desde el punto de vista penal. Mi pregunta es, ¿cuántos procesos penales se han iniciado hasta ahora para perseguir estas conductas? ¿Qué estadística manejan ustedes para considerar que deben realizarse per se estas conductas? Si no hay ejercicio de acto de coacción, jurídicamente hablando, el derecho fundamental de reunión y de expresión no entra en colisión con los derechos de las mujeres que deciden voluntariamente a interrumpir su embarazo. Ello se deriva del hecho de que no existen derechos absolutos que siempre deban prevalecer unos u otros, y ustedes es lo que están haciendo en este proyecto de ley. En cada caso de colisión habrá que llevarse a cabo una ponderación de derechos en juego para determinar cuál de ellos debe prevalecer en caso concreto, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. En el supuesto que dichas concentraciones supusieran un impedimento real y efectivo, estas conductas ya están tipificadas en el Código Penal y podrían reconducirse
en la figura del delito de coacciones. No hace falta realizar una nueva grabación, porque está en el artículo 172. Ustedes han leído el artículo 172 del Código Penal, el que sin estar legítimamente autorizado impedir a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto. ¿Se dan cuenta? Ya está, cualquier coacción violenta está tipificado. Al considerar sin más como delito estas concentraciones, porque estamos hablando de concentraciones, estamos hablando del derecho de reunión, ustedes no están ponderando los derechos, sino que están utilizando el Código Penal como instrumento para la difusión de su ideología y como mecanismo para señalar a las personas que no piensan como ustedes. Están ustedes señalando a los que no piensan como ustedes. Vuelvo a subrayar. Si hubiera cualquier violencia o intimidación en estas concentraciones, estas conductas ya están criminalizadas y pueden ser perseguidas. ¿O es que ustedes no saben lo que es el ejercicio del derecho penal? El informe del Defensor del Pueblo que ustedes han alegado no dice lo que dice el preámbulo de esta ley. Es que ustedes están engañando encima, utilizando el BOE en un futuro y utilizando los boletines oficiales. Dice exactamente el informe del Derecho del Pueblo, del Defensor del Pueblo, garantizar la intimidad de las mujeres que acudan a las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo sin perjuicio del respeto a los derechos y libertades fundamentales de otros ciudadanos. Es que el Defensor del Pueblo se lo está diciendo. Hay que proteger a las mujeres que deciden voluntariamente interrumpir el embarazo sin restringir el derecho a todos los ciudadanos a opinar de manera distinta. O es que ustedes, cuando alguien, léanse el informe, cuando alguien opina de forma distinta a ustedes, o son fachas o tienen que estar tipificados en el Código Penal. Es lo que ustedes están empleando. Somos fachas, somos fachas, somos fachas. La configuración como tipo penal específico de este tipo de concentraciones, desde el punto de vista del Partido Popular, no responde a esta recomendación del Defensor del Pueblo. Están manipulando un informe por el mero hecho de considerar que hay alguien que no piense como ustedes. El derecho penal no regula todos los comportamientos del hombre, sino que debe evitar los atentados y debe proteger a los ciudadanos de la vulneración de sus derechos. Las normas penales son la última ratio y permítame que ponga en duda que para garantizar la intimidad de las mujeres que acuden a las clínicas deba establecerse un nuevo tipo penal, sin que hayan analizado, previsto o estudiado otras medidas menos invasivas o drásticas, es decir, la propia Ley de Seguridad Ciudadana puede ser utilizada para evitar cualquier concentración, sin recurrir al Código Penal, que es la última ratio per se. Y es así lo que establece la jurisprudencia, me pueden ustedes negar con la cabeza, es lo que dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Da igual, porque a lo mejor no están entendiendo ni lo que estoy diciendo. Como se fija en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el principio de intervención mínima supone que la sanción penal no debe actuar cuando existe la posibilidad de utilizar otros medios. Resulta muy llamativo los tics autoritarios que tienen ustedes, que hayan despenalizado los piquetes violentos. Los piquetes violentos los acaban ustedes de despenalizar, la utilización de la violencia para impedir a alguien el derecho al trabajo. Y ahora estamos penalizando la realización de una reunión para impedir, según ustedes, otro derecho. Ya han tenido ustedes su jarabe en la huelga de transportistas, que han tenido también lo que es los piquetes violentos, y han tenido que salir clamando, es decir, llamando fachas también a los transportistas. Además, existen otros tipos de concentraciones que sí limitan gravemente el ejercicio de los derechos frente a lo que ustedes y sus socios están impasibles. ¿Qué me dicen ustedes de perseguir a los homenajes de etarras? Las concentraciones de homenajes a etarras. Eso a ustedes les es indiferente, ¿verdad?
No hay ninguna coacción, insultos a las víctimas del terrorismo. Ustedes eso no lo consideran que debe ser tipificado en el Código Penal. En cambio, realizar una concentración en la que alguien manifieste que está en contra de la interrupción del embarazo, eso lo tipifican. En cambio, las manifestaciones de etarras insultando a las víctimas les parece una cosa absolutamente, perfectamente admisible en democracia. Señoría, disculpe. También, señoría, disculpe. Señoría. Senador de Rosa, le están indicando sus compañeros y me adhiero a la petición. Acérquese a los micrófonos porque cuando se mueve no se le oye nada. Muchas gracias. Que se acerque al micrófono cuando habla porque no se le escucha. Muchas gracias. Muy bien. También, ¿qué ha ocurrido en las manifestaciones del menor en Canet? Cuando se hicieron escraches y reuniones en su casa para evitar que pudiera aprender o exigir el cumplimiento de la sentencia, ¿ustedes también les pareció que no era susceptible de ser objeto de algún tipo de sanción de carácter penal? Señorías, les repito, ustedes parten de una premisa totalmente errónea. Cuando hablamos de la coacción, tanto desde un punto de vista del derecho penal como gramatical, se hace referencia a una conducta caracterizada por la violencia para intentar evitar u obligar a otra persona a hacer algo que no quiere realizar. Ya se lo expliqué, se lo intenté explicar, la diferencia entre la coacción y la coerción, que está en el propio derecho penal. La coerción, escúchenme, la coerción supone el empleo de la intimidación para obligar a otra persona a hacer algo que no quiere o obligarle a hacer algo que sí quiere. Por tanto, estamos ante dos figuras, coacción y coerción, que deben tener suficiente entidad para que pueda tener su consecuencia en el ámbito penal. La coacción, al contener actos violentos, está recogida ya en el artículo 172. Ustedes quieren incluir en el 172 la figura de la coerción, de la intimidación, y según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, para que la coerción, que es la intimidación, tenga suficiente entidad, ha de tener suficiente en sí mismo intensidad para que una persona se vea obligada de facto a no poder ejercitar su derecho. Díganme cuándo y en qué supuestos han habido denuncias y ha habido condenas de personas que han realizado la coerción para intentar evitar que alguien pueda acudir o entrar a una clínica de interrupción del embarazo. No me pueden enseñar esas estadísticas porque no existen. Ustedes lo que están introduciendo con esta modificación es la figura de la coerción como elemento definidor de un tipo penal, sin graduar la eficacia impeditiva de la intimidación. ¿Y sabe lo que va a ocurrir? Que los tribunales, cuando tengan que juzgar este tipo penal, no lo podrán realizar. No lo podrán realizar porque no se podrá determinar la intimidación con la suficiente intensidad para considerarlo incluido en el 172. Y vendrán las absoluciones y ustedes querrán decir que los tribunales son fachas también. También serán fachas los jueces cuando tengan que absolver por la aberración jurídica de su reforma penal. Porque ustedes aquí pueden utilizar el eslogan, la pancarta, para su público, pero luego este artículo tendrá que ser juzgado por los tribunales y por los jueces, ser interpretado por los jueces. ¿Y qué ocurrirá? Que no van a poderlo aplicar porque ustedes han incluido la coerción como elemento del tipo definidor del artículo 172 y, por tanto, como no habrá prueba suficiente, tendrá que determinarse la absolución. Esto es lo que ustedes van a abocar. Van a abocar a una aberración y una reforma jurídica inadecuada que va a traer complicaciones jurídicas a la hora de su enjuiciamiento, va a traer consigo absoluciones y van a crear mucha más frustración porque no están regulando de una forma jurídica una figura que podría tener su cabida en otros ámbitos del derecho administrativo, en la propia Ley de Seguridad Ciudadana y no en el ámbito del derecho penal. Por tanto, para que podamos entendernos, su proposición debería justificar desde un punto de vista jurídico su reforma y determinar
cuál es la jurisprudencia que manejan o explicar la estadística de delito que exigen su modificación del Código Penal. Atiendan la jurisprudencia constitucional de la libertad de expresión, de la libertad de reunión, de la libertad de opinión y de la libertad y el derecho a la interrupción del embarazo. Son 4 derechos reconocidos por el Tribunal Constitucional que, para que prevalezca uno sobre el otro, ha de tener la suficiente intensidad de restricción para ser consignado en el Código Penal. Y ustedes aquí, con su proyecto de ley, con su propuesta de modificación del artículo 172 del Código Penal, no lo han logrado, no lo han conseguido y, por tanto, están ustedes haciendo una aberración jurídica. Muchísimas gracias.